una cosa que yo creo que es importante. Se aprende que cuando empiezas a gobernar con el pueblo, al día siguiente la gente tiene que abrir el grifo y tiene que salir el agua. Eso se aprende, por lo menos siendo alcalde del pueblo. Y si un día nos toca tener no solamente el gobierno, sino el poder, como decía Jean-Luc, porque el poder es algo más que el gobierno, es el poder popular, es el poder de la gente organizada. Si eso nos toca al día siguiente, la gente tiene que abrir el grifo y tiene que seguir saliendo del agua. Quiero manifestar inicialmente mi fraternidad plena con los compañeros reporteros que fueron detenidos por la policía por ejercer su libertad de expresión. Jean-Luc le conocí en Portugal, no personalmente, pero sí a través de un texto precioso que una persona que venía representando al Son de Vos en un congreso del Bloco lo leyó y yo me enamoré de Jean-Luc porque era un discurso sencillo, fresco, tierno, un discurso del pueblo, de la gente que sufría, y yo no estaba acostumbrado a escuchar muchos de estos discursos. Y a partir de ese momento ya me metí en internet, ya le busqué, escuché más discursos, y a partir de ahí pues tienes aquí un comprometido contigo y con las ideas que representas y con las empresas. No te creas que nos acostumbramos nosotros a esto, no nos acostumbramos a esto. Y le quiero agradecer expresamente una referencia que hizo Jean-Luc a los republicanos y las republicanas españolas en los actos públicos, en casi todos los actos públicos, ¿se acuerda? En los que hizo en Toulouse, en Marsella o en París este pasado mes de mayo, en honor a los republicanos españoles y republicanas españolas, y también especialmente a los de la división Leclerc, que contribuyeron a la liberación de París del fascismo. Que tan lejos al otro lado de los Pirineos alguien se acuerda de los republicanos y las republicanas, cuando aquí en esta España de republicanos y de republicanas, sin duda, la propia derecha española obstaculiza un juicio al franquismo, expulsando de la judicatura al único juez que quiso enfrentarse para llevar a cabo la lucha contra el franquismo desde el punto de vista de la justicia. Se ha constituido recientemente una comisión de la verdad con todas las asociaciones de la memoria histórica. Esperemos que la siguiente sí sea cambiar una ley para tener verdad, justicia y reparación. Obstaculizando, digo, la derecha española la causa que ha iniciado la justicia argentina, porque desde la justicia argentina quieren sentar en el banquillo al franquismo. Y este gobierno está obstaculizando que eso se pueda producir. Y por supuesto este gobierno, que ha rechazado esta semana en el Congreso de los Diputados, sus parlamentarios, la iniciativa de la izquierda plural, por la que pedíamos algo que era sencillo, era declarar el día 18 de julio Día de la Condena del Franquismo. No ha sido posible. El Partido Popular votó en contra. Y mientras esto siga siendo así, este país no se ha reconciliado, esta democracia, plenamente con su pasado histórico ni con su memoria. Pero lo vamos a conseguir. No sabemos cuándo ni cómo, pero lo vamos a conseguir, porque nosotros y nosotras somos los herederos y las herederas de la memoria histórica de este país, de lo mejor que tuvo la Segunda República Española. En correspondencia fraternal con la alusión que hizo Jean-Luc en estos actos a los republicanos, pero también acordándonos y recordando que 10.000 franceses vinieron a España y muchos de ellos dieron la vida por la lucha contra el franquismo, en lo que fueron las brigadas internacionales, yo hice un pequeño gesto un día
muy pequeño, muy insignificante. En una entrevista en Radio Nacional de España, cuando era Radio Nacional de todos los españoles y españolas, ponen una canción cuando hacen una entrevista. Y yo le pedí, me lo aconsejaron los compañeros, que pusieran una canción. La canción no era la internacional, no fue tampoco la marsellesa, podía haber sido, ¿no? Pero fue una que nos gustaba y sonaba bien, que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se llamaba On las Rian. On las Rian. Era la especie de himno de la campaña electoral de las elecciones anteriores, en esa que tuvisteis 4 millones de confianzas de los ciudadanos y ciudadanas. Y lo que fue más importante es que esos 4 millones de votos son los que sirvieron para parar a Sarkozy y para quitar a Sarkozy del poder. Desgraciadamente en España no podemos decir lo mismo, porque fue precisamente la negativa por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero a modificar el sistema electoral en nuestro país, por el que hizo posible que hoy tengamos una mayoría absoluta del Partido Popular. La España que visitas hoy es una España donde hoy, precisamente, están declarando empresarios españoles ante un juez. Y están declarando por si supuestamente han dado donativos al Partido Popular, a la derecha española, a cambio de supuestas concesiones en las instituciones que gobernaba la derecha española, de obras o de servicios públicos. Ese es el día de hoy. Eso está pasando hoy en este país. Nosotros tenemos en marcha una campaña que pedimos dimisión al gobierno y decimos que hay alternativa. Y estamos intentando forjar cada día más la alternativa. Y decimos que el gobierno tiene que dimitir porque el gobierno no tiene legitimidad para gobernar, porque está gobernando en estafa electoral. Porque prometió un programa y está cumpliendo, aplicando un programa radicalmente distinto. Y esto no solo le afecta a los votantes del PP, que alguien podía decir, ese es el problema de los votantes del PP, que las medidas que está aplicando nos están haciendo daño al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Por eso decimos que está en estafa electoral gobernando. Por eso decimos que tiene ilegitimidad para gobernar. Y porque el incumplimiento, probablemente más grave por el sufrimiento que generan estos incumplimientos, es que dijo que iban a crear 3,5 millones de puestos de trabajo. Y nos ha dicho hace 2 semanas que nos olvidemos de ese tema, que pierdan toda la esperanza los parados y las paradas de este país, porque cuando se acabe la legislatura, no solo no va a haber creado 3,5 millones de puestos de trabajo, sino que va a haber 1 millón de parados más en esta España. Eso es ilegitimidad, estafa electoral. Pero además, si se demuestra que esos empresarios que hoy están declarando ante el juez y los que van a declarar a lo largo de toda la semana, se demuestra que de verdad dieron donativos a ese partido político, y ese partido político ha ganado campañas electorales con fondos ilegales, no solo está en la ilegitimidad, sino que está en la ilegalidad gobernando. Y eso lo vamos a tener que empezar a decir si finalmente la justicia dice lo que mucha gente pensamos que efectivamente ha pasado en este país y se puede demostrar. Por tanto, son tiempos importantes en este país. Estamos hablando del gobierno, del poder del gobierno, o del poder de la troika, que está por encima del poder de este gobierno. Es raro el gesto de Draghi, un poquito de corazón le ha debido salir a Draghi con el tema de la vivienda, puesto que ha sido el que también marca la hoja de ruta de las políticas que tiene que hacer fervientemente este gobierno en políticas de recortes concretas. Hay una pregunta importante que se hace mucha gente en este país y nos hacemos mucha gente. Y es una pregunta simple, sencilla. Si tenemos más riqueza que nunca, ¿cómo es posible que nos digan que tenemos que vivir peor que ayer? ¿Quién entiende eso? ¿Lo entiende eso alguien? Pero hay otra serie de preguntas que son complementarias. Y hay preguntas que dicen, si tenemos más tecnología que nunca, ¿por qué nos piden que tenemos que trabajar más horas para ser más competitivos? Fíjate lo de la luna, lo de las estrellas que decías antes. Si somos la cuarta economía de la Unión Europea, ¿por qué somos el país que tenemos más paro de toda la Unión Europea, de los 27? ¿Esto cómo se explica? Si tenemos más casas que nunca en este país, se han hecho montones de casas en este país que están vacías,
¿Cómo es posible que tengamos más gente que nunca sin casa? Aunque lo diga nadie ahora. Y si producimos más alimentos que nunca, y estos son verdades objetivas, ¿cómo es posible que cada vez más gente vaya a comer a los comedores públicos o a rebuscar en los contenedores? Estas son preguntas que tenían que alarmar a la sociedad, porque lo que demuestran las respuestas es que estamos en la irracionalidad, que no estamos en el sentido común, que nos están tomando algo más que el pelo, porque detrás de todas estas preguntas hay mucha gente que sufre mucho. Hay mucha gente que le ha robado hasta la dignidad. Cuando una persona se va a comer a un comedor público ya le ha robado la dignidad. Y cuando la gente se termina suicidando ya le ha robado todo, no solo la dignidad. Y eso está pasando. Y esa es la realidad objetiva de la cuarta potencia económica de esta Unión Europea. Decía un activista de izquierdas australiano, Jeff Sparrow, que todo lo que se temía acerca del comunismo, que perderíamos nuestras casas y nuestros ahorros y nos obligarían a trabajar eternamente por escasos salarios y sin tener voz en el sistema, se ha convertido en una realidad bajo el capitalismo. ¡Qué paradoja más importante! ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Seguramente que la mayoría de quienes estáis aquí lo sabéis perfectamente, pero quiero hacer un breve repaso de esta Europa y de esta España. Esto corresponde a hace muchos años que se tomó la decisión de lo que estaba pasando aquí en este país, cuando no lo sabíamos ni siquiera muchos que estábamos en política. Manolo Monereo sí, porque escribió sobre estos temas mucho, y la Organización Política de Izquierda Unida escribió y teorizó mucho sobre lo que pasaba hace un montón de años. Y los orígenes de los problemas de hoy están en el consenso de Washington, están en el Tratado de Maastricht y están en los acuerdos de Lisboa. Manolo y los compañeros y compañeras escribieron y teorizaron sobre esto, porque la clave estaba en qué Europa se construye. ¿Se construía la Europa social, la Europa de la gente que ha dicho Jean-Luc, la Europa de las personas, o se construía la Europa del capital financiero, de los del yate y de los grandes especuladores? Esa era la clave. Y en esa clave decidieron coger el otro camino. Se acabó el contrapoder, se acabó el contrapeso, la socialdemocracia, el desarrollo del Estado y del bienestar, el capital le perdió ya el miedo y ahora van a por todas. No hay contrapoderes y ahora tenemos que crear los contrapoderes para cambiar realidades que además yo no digo que van a ser irreversibles porque la esperanza no la vamos a perder nunca, pero realidades que nos están cambiando y que después va a tener muchas dificultades de volver para atrás, porque saben lo que están haciendo en la hoja de ruta que tienen. Había que debilitar al Estado, había que debilitar a los Estados, había que debilitar a las democracias para que los Estados no pudieran intervenir directamente en la economía. La economía había que dejar a los expertos de las multinacionales. En este país no hace falta que explique que se vendieron las empresas públicas que hemos conocido con mucha nitidez, y las vendieron los gobiernos del PSOE y los gobiernos del Partido Popular. Algunos danzan a los méritos. Ya sabéis lo de la puerta giratoria. Entramos en los gobiernos como el caballo de Troya para socavar el Estado y después nos vamos a trabajar a las empresas que ayer privatizamos a cambio de remuneraciones importantes. Eso es la puerta giratoria. Eso es socavar el Estado, eso es socavar la democracia. Y los dos mejores ejemplares que tenemos de este socavar la democracia se llaman Felipe González en Gas Natural y José María Aznar en Endesa. Y se teorizó la desregulación de los mercados, en nombre de cuya desregulación hoy se deslocalizan las empresas y se aprovecha la reforma laboral en este país, esta contrarreforma laboral, para deslocalizar empresas que no tenían previsto marchar porque no tienen todavía pérdidas, pero quieren llevarlas a países de la Unión Europea con salarios más bajos por esto de la libertad de movimiento de capitales y libre economía de mercado, para explotar a los trabajadores con salarios más bajos y después venirnos aquí a traernos el producto para que lo consumamos aquellos a los que paradójicamente nos están quitando poder adquisitivo y tampoco vamos a poder consumir los productos de esas empresas que se deslocalizan. Había que hacer regulaciones laborales, flexibilización le llaman, tiene un nombre final, es que quieren bajar los salarios a la inmensa mayoría de la clase trabajadora.
y quitar el poder de los sindicatos y dejar el poder contractual que se produzca entre el empresario en igualdad de condiciones. Entre el empresario y el obrero hay igualdad de condiciones, entre el empresario y el obrero aislado, solo, sin organización y sin colectivo potente detrás. Eso ya viejo, lo conocemos. Especialmente los viejos roqueros del sindicalismo agrario o del sindicalismo laboral. Había que eliminar las barreras arancelarias. No importa el producto de dónde venga. No importa si el producto se ha producido con mano de obra esclava. Ahí estaba Bangladesh. Nos preocupábamos si alguien de los que estamos aquí vamos a comprar al Corte Inglés, si ese producto nos contaban si se había producido con mano de obra esclava o era un producto que se había producido con unas relaciones laborales, sociales, normales de los trabajadores que producen productos, por cierto, caros. La responsabilidad de las multinacionales en lo de Bangladesh, ahora salen corriendo a poner unas tiritas, pero el problema de fondo ya está inventado. Es la eliminación de las barreras arancelarias y no tener ninguna seña de identidad de que el producto tiene garantía social, de que ha sido producido por gente que ha tenido derechos laborales. Eso no le miramos en esta economía capitalista. Una fiscalidad regresiva también la teorizaron, con palabras muy complejas. Por supuesto, para la inmensa mayoría de los ciudadanos cuesta aprenderlo, incluso a los que estamos cada día en política. Había que hacer bases amplias y tipos marginales reducidos. Esto quiere decir que tienen que pagar menos los ricos y tienen que pagar más la inmensa mayoría de ciudadanos. ¿Os suena algo de eso con el IRPF en este país y con el IVA? ¿Y lo poco que pagan los del impuesto de sociedades, los beneficios del capital? ¿Os suena? Pues esto estaba escrito. Y estaba escrito que había que liberalizar los tipos de interés. Hoy las empresas españolas pagan 3 veces más intereses que las empresas, por ejemplo, alemanas. ¿Vamos a competir así en los mercados de la Unión Europea? Teorizaron que había que privatizar los servicios públicos. Está teorizado también en el consenso de Washington. Privatizar los servicios públicos. Convertir los derechos en negocios. Y la doctrina es clara, es el ABC. Deterioramos el servicio público para después justificar que hay que privatizarlo porque lo público no funciona. Y creo que tenemos que empezar cada vez más a levantar una bandera y a decir que quien hay que privatizar es a los inútiles que son incapaces de gestionar lo público con criterios de defensa del interés general. A este tipo de y decían que había que ir a disciplinas presupuestarias, es decir, había que poner el corsé a los gobiernos, a los estados, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, para que no puedan planificar sus economías. Y esto estaba escrito, y ahora sencillamente lo están aplicando. Y por eso tenemos la que tenemos encima. Por eso tenemos el problema de la construcción de esta Unión Europea, que no era la Unión Europea que soñamos. En España tenemos una crisis gravísima añadida a la crisis del capitalismo en la Unión Europea y la crisis no solo financiera. Ya se ha dicho algo sobre ello. En España en 2007 teníamos el paro como la media de la Unión Europea hace 5 años. No vendíamos una escoba haciendo actos públicos, defendiendo lo que defendíamos Gaspar cuando estábamos en los pueblos. No iba nadie a ver qué discurso hacen los 4 radicales, estos rojos de izquierda. Ahora sí, ahora la gente se junta a las plazas y discute de política, y eso es bueno, y de economía, y de salud, y se está empoderando, y se está repolitizando, y son el tejido rico que va a tener la construcción de este país de futuro, junto con la gente que no ha tirado la toalla. Y hoy tenemos el doble de paro, 27%. Hace 5 años el 12%, hoy el 27%. Somos el país que tenemos más paro de todos los países de la Unión Europea. Y teníamos un superávit en las cuentas públicas. Zapatero decía, no sabemos qué hacer con tanto dinero. Bajar los impuestos es de izquierdas. Han teorizado unas cuantas cosas los compañeros del PSOE en este país que tengan la marinera para aguantarlas desde el punto de vista ideológico. Hoy tenemos un 10,6% de déficit, se ha cerrado este año, incluido, por supuesto, el rescate de los bancos. Teníamos una deuda baja, el 35% del Producto Interior Bruto. Hoy tenemos el 87%. 5 años. ¿Qué ha pasado en este país en 5 años? Para que hayamos dado este cambio tan radical y no hayamos ido como la media de la Unión Europea. Porque hemos tenido nuestra propia crisis. Que no era por la Unión Europea, era nuestra propia crisis de modelo. Y nuestra crisis era la especulación inmobiliaria y la no intervención pública en la economía. Se dejaron de hacer vivienda pública y se dejó que la promoción de vivienda la hiciera el sector privado. Y así han hipotecado a millones de familias en este país con créditos que no los pueden pagar.
Y no los van a pagar aunque tengan trabajo, porque hay un problema de fondo estructural, especulativo. Porque hicieron una promoción exagerada de viviendas, 800.000 por año. Más que 3 países, Francia, Alemania y el Reino Unido juntos, no hacían tanta vivienda como en España se hacía cada año. Fíjate si necesitábamos vivienda. Se sobrevaloró el suelo, hoy se está devaluando a partir del propio Israel. Una política crediticia temeraria, donde las instituciones que tenían que haber controlado el crédito, la inversión que se hacía en créditos exteriores, es decir, la petición de créditos exteriores, como el Banco de España o la propia CNMV, no vigilaron, dejaron hacer, porque los gobiernos dejaron hacer que este país se fuera endeudando en el sector privado. Se hicieron obras inútiles. Ayer hemos conocido un aeropuerto en Murcia, que seguramente que no va a tener aviones, tendrá pájaros o harán alguna película de cine como el de Ciudad Real, pero le ha puesto el gobierno de Murcia 200 millones de avales para salvar la situación de los que lo han construido. Seguimos todavía, siguen en la misma. Se ha ido a un endeudamiento privado enorme, que es el problema fundamental que tiene este país. Bajos salarios era el modelo y bajas prestaciones sociales. No olvidemos un dato, y lo decimos quienes decimos que nadie es ilegal en ninguna parte del mundo, los que somos universales. Ahora en España, antes nos decía Jean-Luc sobre el tema de la residencia en Francia, los que son franceses, pues en España puedes ser español, gastando 500.000 euros en viviendas o pagando 2,5 millones en una inversión en España, te dan el permiso de residencia automáticamente. Última medida del gobierno. ¿Qué me iba a decir? Permisividad en el fraude fiscal. 1 de cada 4 euros no pagaba ni paga impuestos en este país. Generalmente las grandes fortunas y las grandes empresas. Se desfiscalizó la hacienda pública. Como teníamos superávit, como bajar los impuestos era de izquierda, pues Zapatero y Aznar se empeñaron en ir bajando los impuestos, pero no a la mayoría social, a los más ricos, a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Ahí está la historia, la podemos repasar. Un déficit público que se va incrementando importante, y ahora nos dicen es que gastamos por encima de nuestras posibilidades, y la cuestión es que ingresamos menos de lo que deberíamos ingresar por ese inmenso fraude fiscal. Un incremento rápido, el más rápido de Europa, de la deuda pública, más los intereses. Una escasa inversión en I+D+I y una elevada contaminación que también ha formado parte de este modelo y de este proyecto. Más corrupción que nunca en España. El periodo 2000 a 2008 se votaba en este país a los corruptos. Y mucha gente sabía que estaba votando corruptos en determinadas comunidades autónomas y los votaba. Y es el periodo de más corrupción en España con todo el proceso especulativo inmobiliario. Y con ello que vino el debilitamiento también de la democracia y la desafección ahora de la gente de la política. Son elementos fundamentales. Este es nuestro modelo. Y con este modelo es con el modelo que hoy tenemos esos diferenciales tan importantes comparados con los países de la Unión Europea. Hoy se cumplen 3 años desde que la Troika marcó pauta definitiva y Zapatero hizo claudicar la democracia, en mayo del 2010. Y 5 años desde que empezó la crisis. Y el análisis rápido de este país, muy rápido, en 4 pinceladas, creo que nos vamos a reconocer en este tema. Más paro que cuando empezó la crisis. Más recesión, más déficit. Más deuda, más intereses. Más corrupción. Incluida la Casa Real, el jefe del Estado, el Borbón, que tenía que dar ejemplo como jefe del Estado, aunque fuera de la monarquía, aunque fuera un rey, tenía por eso que dar ejemplo en este país, y 20 años después se descubre que tiene una cuenta en Suiza de unos cuantos millones que le dejó el antepasado. Y el primer patriota que tenía que dar ejemplo resulta que no lo tenía en una cuenta española y no sabemos si habrá pagado impuestos o no. Paradojas. Por eso te decía antes que no te creas que estamos tan convencidos con los Borbones.